Ven Sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 45. Hebreos, capítulos del 1 al 6. Lección asignada del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2023. Titulado Jesucristo, el autor de eterna salvación. Anotar las impresiones espirituales le ayuda a reconocer lo que el Espíritu Santo desea enseñarle. Actuar de acuerdo con esas impresiones demuestra su fe en que esas impresiones son reales. Anote sus impresiones a continuación. Cada uno de nosotros tiene que renunciar a algo a fin de aceptar el Evangelio de Jesucristo. Malos hábitos, creencias incorrectas, amistades malsanas u otras cosas. Para los gentiles de la iglesia cristiana primitiva, la conversión a menudo significaba abandonar los dioses falsos. Sin embargo, para los hebreos, es decir, los judíos, la conversión resultaba, si no más difícil, acaso un poco más complicada. Después de todo, las creencias y tradiciones que tanto valoraban estaban fundadas en la adoración del Dios verdadero y en las enseñanzas de sus profetas, que se remontaban miles de años en el tiempo. Sin embargo, los apóstoles enseñaban que la ley de Moisés se había cumplido en Jesucristo y que una ley superior era ahora la norma para los creyentes. ¿Significaría entonces que para aceptar el cristianismo, los hebreos debían renunciar a sus antiguas creencias y a su historia? La epístola a los hebreos buscaba aclarar esos interrogantes, enseñando que la ley de Moisés, los profetas y las ordenanzas eran importantes, pero que Jesucristo era superior. De hecho, todas esas cosas señalan hacia Cristo y testifican de Él como el Hijo de Dios y el Mesías prometido que los judíos habían estado aguardando. La conversión, tanto en aquellos primeros días como en la actualidad, significa hacer de Jesucristo el centro de nuestra adoración y de nuestra vida. Significa aferrarnos a la verdad y dejar de lado aquello que nos aparte de Él, porque es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Un subtítulo. ¿Quién escribió la epístola a los hebreos? Algunos eruditos han puesto en duda que Pablo haya escrito la epístola a los hebreos. El estilo literario de Hebreos es algo diferente de las otras cartas de Pablo, y las versiones más antiguas del texto no indicaban el nombre del autor. No obstante, debido a que las ideas expresadas en Hebreos son congruentes con las otras enseñanzas de Pablo, los santos de los últimos días se pliegan a la tradición cristiana y han aceptado en general que Pablo al menos participó en la escritura de la epístola. También se recomienda estudiar el término Pablo, epístolas de Pablo, en la guía para el estudio de las escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Epístolas de Pablo. Las epístolas de Pablo comprenden 14 libros del Nuevo Testamento, que originalmente fueron cartas que el apóstol Pablo escribió a miembros de la iglesia. Se pueden dividir en los siguientes grupos. Primera y segunda de Tesalonicenses, que comprenden los años del 50 al 51 después de Cristo. Primera y segunda de Corintios, Gálatas y Romanos. Estas comprenden del año 55 al 57 después de Cristo. Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón y Hebreos. Esta comprende desde el año 60 al 62 después de Cristo.
Pablo escribió estas epístolas estando preso por primera vez en Roma. Escribió la epístola a los filipenses principalmente para expresarles su agradecimiento y su afecto, y para animarlos en el desaliento que sentían debido al largo encarcelamiento de él. Pablo escribió la epístola a los colosenses debido a las noticias que había recibido de que estos estaban cayendo en grave error, pues creían que la perfección se lograba mediante la atenta observancia de las ordenanzas externas, en lugar de hacerlo buscando adquirir un carácter semejante al de Cristo. La epístola a los Efesios es de suma importancia, pues contiene las enseñanzas de Pablo acerca de la Iglesia de Cristo. La epístola a Filemón es una carta personal referente a Onésimo, un esclavo que había robado a su amo Filemón y había huido a Roma. Pablo lo envió de vuelta a su amo con la carta pidiendo que lo perdonara. Pablo dirigió la epístola a los hebreos, es decir, a los miembros de la iglesia de origen judío, a fin de convencerlos de que la ley de Moisés se había cumplido en Cristo y que por consiguiente la había reemplazado la ley del Evangelio de Cristo. El último de estos grupos es Primera y Segunda de Timoteo y Tito, que comprenden los años del 64 al 65 después de Cristo. Como subtítulo: Jesucristo es la imagen misma del Padre Celestial. Esto es correspondiente a Hebreos, los capítulos del 1 al 5. A muchos de los judíos les resultaba difícil aceptar que Jesucristo fuera el Hijo de Dios. Observe cómo la epístola a los hebreos testifica de él. Por ejemplo, conforme lea los primeros 5 capítulos, podría hacer usted una lista de los títulos, funciones, atributos y obras de Jesucristo que vea que se mencionan. A continuación se leerá Hebreos, capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, quien, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: «Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy»? Y otra vez: «Yo seré para él padre, y él será para mí hijo». Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: «Y adórenle todos los ángeles de Dios». Y ciertamente de los ángeles dice: «El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego». Pero del Hijo dice: «Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies»? ¿No son todos espíritus ministrantes enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? A continuación se leerá Hebreos, capítulo 2.
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, nos ha sido confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Porque Dios no sometió al dominio de los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el Hijo del hombre para que le visites? Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todas las cosas sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que me dio Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, mediante la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no auxilió a los ángeles, sino que auxilió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que atañe a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Continuación se leerá Hebreos, capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, quien es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de él. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, así como el que edificó la casa tiene mayor honra que la casa misma. Porque toda casa es edificada por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés en verdad fue fiel sobre toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se había de decir. Pero Cristo, como Hijo, fue fiel sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si es que hasta el fin retenemos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba, y vieron mis obras 40 años.
a causa de lo cual me enojé con esa generación y dije: siempre divagan ellos en su corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dure lo que se llama hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que conservemos firme hasta el fin el comienzo de nuestra confianza, entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, le provocaron, aunque no todos. ¿Y con quiénes estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. A continuación se leerá Hebreos, capítulo 4. Temamos, pues, no sea que, estando vigente aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron, por no acompañarla con la fe. Porque entramos en el reposo los que hemos creído de la manera que dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque acabadas estaban sus obras desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí dice: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció el Evangelio no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo por medio de David después de tanto tiempo, como está dicho: si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha entrado en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A continuación se leerá Hebreos, capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que atañe a Dios,
para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de flaquezas. Y por causa de ellas debe, tanto por sí mismo como también por el pueblo, presentar ofrendas por los pecados. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, nombrado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, de quien tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho lentos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros principios de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora medite a continuación. Él enseña en estas cosas que leyó en los primeros capítulos del libro de Hebreos en cuanto al Salvador. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le enseñan estas cosas en cuanto al Padre Celestial? Medite nuevamente. A continuación se leerá una declaración pronunciada por el elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los Dos Apóstoles para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dijo lo siguiente: Jesús vino a mejorar la opinión que el hombre tiene de Dios y a suplicar a los hombres que amen a su Padre Celestial como Él siempre les ha amado y les amará. Al alimentar al hambriento, sanar al enfermo, reprender la hipocresía, suplicar por fe, Cristo nos demostraba cómo es el Padre. Esto es un fragmento del mensaje La grandiosidad de Dios, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2003. Medite a continuación. ¿De qué modo amplía su entendimiento de las enseñanzas de estos capítulos la declaración del elder Jeffrey R. Holland que se leyó hace unos momentos? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Jesucristo sufrió todas las cosas a fin de que pudiera comprenderme y ayudarme cuando sufro. Esto es correspondiente a Hebreos en el capítulo 2, los versículos del 9 al 18. En el capítulo 4, los versículos del 12 al 16. Y en el capítulo 5, los versículos del 7 al 8. A continuación se releerá Hebreos capítulo 2, los versículos del 9 al 18, que dicen lo siguiente:
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que me dio Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, mediante la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no auxilió a los ángeles, sino que auxilió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que atañe a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. A continuación se leerá Hebreos, capítulo 4, los versículos del 12 al 16, que dicen lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha entrado en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora leeremos en Hebreos, capítulo 5, los versículos del 7 al 8, que dicen lo siguiente. El que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído, a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Piensa usted que puede acercarse confiadamente al trono de la gracia y procurar misericordia? Un mensaje de la epístola a los Hebreos es que, a pesar de nuestros pecados y debilidades, podemos acceder a Dios y recibir de su gracia. Medite a continuación. ¿Qué encuentra en estos versículos que leímos en este bloque de lectura que aumente su confianza en que Jesucristo le ayudará con sus desafíos en esta vida? Medite brevemente. A continuación se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Coloque pausa a este recurso de audio y anote en su diario personal sus pensamientos y sentimientos sobre lo que el Salvador ha hecho por usted. Coloque pausa a este recurso de audio
y haga este ejercicio ahora mismo. Ahora leeremos en el libro de Mosía, en el capítulo 3, los versículos del 7 al 11, que dicen lo siguiente. Y he aquí, sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro. Tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio. Y su madre se llamará María. Y he aquí, Él viene a los suyos, para que la salvación llegue a los hijos de los hombres mediante la fe en su nombre, y aún después de todo esto, lo considerarán como hombre, y dirán que está endemoniado, y lo azotarán, y lo crucificarán. Y al tercer día resucitará de entre los muertos. Y he aquí se presenta para juzgar al mundo. Y he aquí, todas estas cosas se hacen para que descienda un justo juicio sobre los hijos de los hombres. Pues he aquí, y también su sangre expía los pecados de aquellos que han caído por la transgresión de Adán, que han muerto sin saber la voluntad de Dios concerniente a ellos, o que han pecado por ignorancia. Continuación se leerá en el libro de Alma, en el capítulo 7, los versículos del 11 al 13, que dicen lo siguiente. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas, sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. También se recomienda estudiar el mensaje La exquisita dádiva del Hijo, por el elder Matthew S. Holland, de los 70. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2020, el cual escucharemos a continuación. Mientras leía el libro de Mormón siguiendo una lección de Ben Sígueme del verano pasado, me impactó que Alma decía que cuando llegó a estar plenamente consciente de sus pecados, no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como sus dolores. Confieso que oír hablar de dolor intenso me llamó la atención debido a mi lucha esa semana con un cálculo renal de 7 milímetros. Nunca un hombre ha experimentado tan grandes cosas que cuando algo tan pequeño y sencillo tiene que pasar. El lenguaje de Alma también me llamó la atención porque en la traducción al inglés del libro de Mormón se usa la palabra exquisite o exquisito por expresar intensidad del dolor que por lo general describe lo que es bello, excepcional o majestuoso e incomparable. Por ejemplo, José Smith observó que el ángel Moroni vestía una túnica blanca exquisita, una blancura que excedía cuanta cosa terrenal había visto. Sin embargo, en inglés el término exquisito también puede expresar una intensidad extrema aún de cosas espantosas. De ahí que Alma y los principales diccionarios en inglés relacionen el dolor exquisito o intenso como algo atormentoso, estrujado, atribulado en sumo grado. La imagen de Alma evoca, refleja la realidad preocupante de algunos momentos que tendremos que sentir la insoportable y completa culpabilidad de todos los pecados que cometamos. La justicia lo exige y Dios mismo no lo puede cambiar.
Cuando Alma recordó todos los pecados, en particular aquellos que destruyeron la fe de otras personas, su dolor fue prácticamente insoportable y la idea de estar en la presencia de Dios lo llenó de un increíble horror. Él deseó ser aniquilado. No obstante, Alma dijo que todo empezó a cambiar en el momento que centró su mente en la venida de Jesucristo para expiar los pecados del mundo y clamó dentro de su corazón: «Oh, Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí». Con ese solo pensamiento y esa sola súplica, Alma se llenó de gozo intenso, tan profundo como lo había sido el dolor. Nunca debemos olvidar que el propósito mismo del arrepentimiento es tomar la miseria inminente y transformarla en dicha pura. Gracias a su cercana bondad, en el instante en que acudimos a Cristo, demostramos fe en Él y un verdadero cambio en el corazón. El peso aplastante de nuestros pecados comienza a desplazarse de nuestra espalda a la de Él. Esto solo es posible porque Él, sin pecado, sufrió la infinita e inefable agonía de cada pecado individual en el universo de sus creaciones, por todas sus creaciones. Un sufrimiento tan severo que causó que le brotara sangre de cada poro. Debido a su experiencia personal y directa, el Salvador nos advierte en las Escrituras modernas que no tenemos idea de cuán intensos serán nuestros padecimientos si no nos arrepentimos. No obstante, con inconmensurable generosidad, también aclara: «Yo, Dios, he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten». Ese arrepentimiento que nos permite probar el sumo gozo que Alma probó. Por esta sola doctrina puedo decir: asombro me da. No obstante, de manera sorprendente, Cristo ofrece aún más. En ocasiones el dolor intenso no es producto del pecado, sino de errores cometidos sin mala fe, de los actos de los demás o de fuera de control. En esos momentos podrían clamar como el salmista justo dijo: «Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas de paloma? Volaría yo y descansaría». La ciencia médica, la terapia profesional y la rectificación legal pueden ayudar a aliviar sufrimiento, pero observen que todas las buenas dádivas, incluso estas, vienen del Salvador. Independientemente de las causas de nuestras peores heridas y penas, la fuente suprema de alivio es la misma, Jesucristo. Solo Él posee todo el poder y el bálsamo sanador para corregir todo error, remediar todo mal, ajustar toda imperfección, sanar toda herida y otorgar toda bendición tardía. Al igual que los testigos de la antigüedad, testifico que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino más bien un Redentor amoroso que decidió y descender de su trono de los cielos y salió sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase, a fin de que sepa cómo socorrer a los de su pueblo. Aquellos que el día de hoy tengan un dolor tan intenso o tan excepcional que sienten que no hay nadie más que pudiera comprender a cabalidad, pueden que tengan razón. Quizás no haya ningún familiar, amigo, ni líder del sacerdocio, por sensible y bien intencionado que cada uno de ellos sea, que sepa con exactitud lo que sienten o que tenga las palabras precisas para ayudarlos a sanar. Pero sepan esto: hay alguien que entiende a la perfección lo que están pasando, que es más poderoso que toda la tierra y que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que ustedes piden o entienden. El proceso tendrá lugar a su manera y en su tiempo, pero Cristo está siempre listo para sanar cada gramo y aspecto de nuestra agonía. Al permitirle que Él lo haga, descubrirán que el sufrimiento de ustedes no fue en vano. Refiriéndose a muchos de los más grandes héroes de la Biblia y sus aflicciones, el apóstol Pablo dijo que proveyó Dios algunas cosas mejores para ellos por medio de sus aflicciones, porque sin aflicciones no podían ser perfeccionados. Como ven, la naturaleza misma de Dios y el objetivo de nuestra existencia terrenal es la felicidad, pero no podemos llegar a ser perfectos de gozo divino sin las experiencias que nos prueban, a veces hasta lo más profundo de nuestro ser.
Pablo dice que hasta el Salvador mismo fue hecho eternamente perfecto y completo por aflicciones. Por ello, cuídense del susurro satánico de que si fueran una mejor persona, se evitarían tales pruebas. También deben resistirse a las mentiras relacionadas de que sus padecimientos sugieren que se encuentran fuera del círculo de los elegidos de Dios, quienes parecen deslizarse de un estado bendecido a otro. En vez de ello, véanse a sí mismos como Juan el Revelador con certeza lo vio en su revelación majestuosa de los últimos días, pues Juan vio una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y lenguas y pueblos, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, quienes clamaban en alta voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Cuando se le preguntó: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?, Juan recibe la respuesta: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Hermanos y hermanas, sufrir en rectitud les ayuda a ser merecedores de estar entre los elegidos de Dios en lugar de diferenciarlos de ellos. También hace que las promesas de ellos sean las de ustedes. Como declara Juan: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ustedes ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ustedes. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Les testifico que por medio de la asombrosa bondad de Jesucristo y su expiación infinita, podemos escaparnos de las agonías merecidas de nuestras fallas morales y superar las agonías inmerecidas de nuestros infortunios terrenales. Bajo su dirección, el destino divino de ustedes será uno de magnificencia incomparable y de gozo indescriptible. Un gozo tan intenso y tan singular para ustedes que sus cenizas particulares llegarán a ser gloria que excederá a cualquier cosa terrenal. A fin de que puedan probar esa felicidad ahora y ser llenos de ella para siempre, los invito a hacer lo que Alma hizo. Dejen que su mente se concentre en la exquisita dádiva del Hijo de Dios, tal como ha sido revelado por medio de su Evangelio en esta su Iglesia verdadera y viviente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: las bendiciones de Dios están a disposición de aquellos que no endurezcan sus corazones. Esto es correspondiente a Hebreos, en el capítulo 3, los versículos del 7 al 19, y en el capítulo 4, los versículos del 1 al 11. Pablo narra nuevamente la historia de los israelitas de la antigüedad, con la esperanza de persuadir a los judíos a que no cometieran el mismo error de sus antepasados, quienes rechazaron las bendiciones de Dios por su incredulidad. Para leer el relato del cual Pablo hace alusión en estos versículos, se recomienda leer en el libro de Números, en el capítulo 14, los versículos del 1 al 12 y del 26 al 35, los cuales se leerán a continuación. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y toda la multitud les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras esposas y nuestros pequeños sean una presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y se decían el uno al otro: nombremos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces
Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque son como pan para nosotros. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de menospreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me han de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los desheredaré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo he de soportar esta depravada multitud que murmura contra mí? He oído las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos los que fuisteis contados según vuestra cuenta, de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano jurando haceros habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Mas a vuestros pequeños, de los cuales dijisteis que serían una presa, yo los haré entrar allí, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto durante 40 años, y ellos llevarán las consecuencias de vuestras fornicaciones, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades durante 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. A continuación se leerá en Hebreos capítulo 3, los versículos del 7 al 19. Y en Hebreos capítulo 4, los versículos del 1 al 11, que dicen lo siguiente. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enojé con esa generación, y dije: siempre divagan ellos en su corazón, y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dure lo que se llama hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que conservemos firme hasta el fin el comienzo de nuestra confianza, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, le provocaron, aunque no todos. ¿Y con quiénes estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos, pues, no sea que estando vigente aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron, por no acompañarla con la fe. Porque entramos en el reposo los que hemos creído de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque acabadas estaban sus obras desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció el Evangelio no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo por medio de David después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora medite a continuación. ¿Cómo puede usted aplicar esos versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura en su propia vida? Para ello se recomienda se realice las siguientes preguntas. ¿De qué modo provocaron los israelitas al Señor? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un corazón endurecido? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿En qué ocasiones he permitido que mi corazón se endureciera? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Habrá bendiciones que Dios desee concederme y que yo no reciba por mi falta de fe? Medite nuevamente. A continuación se leerá una serie de versículos para dar énfasis a la siguiente pregunta. A continuación se leerá en Éter, capítulo 4, el versículo 15, donde se menciona: He aquí, cuando rasquéis ese velo
de incredulidad que os hace permanecer en vuestro espantoso estado de iniquidad y dureza de corazón y ceguedad de mente, entonces las cosas grandes y maravillosas que han estado ocultas de vosotros desde el principio del mundo, sí, cuando invoquéis al Padre en mi nombre, con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, entonces sabréis que el Padre se ha acordado del convenio que hizo con vuestros padres, oh casa de Israel. Ahora leeremos en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, los versículos del 5 al 6, que dicen lo siguiente. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 5, los versículos del 14 al 15, que dicen lo siguiente. Y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? ¿Ejercéis la fe en la redención de aquel que os creó? Miráis hacia adelante con el ojo de la fe y veis este cuerpo mortal levantado en inmortalidad y esta corrupción levantada en incorrupción para presentaros ante Dios y ser juzgados de acuerdo con las obras que se han hecho en el cuerpo mortal. Ahora medite a continuación. ¿Qué puedo hacer para cultivar un corazón blando y un espíritu contrito? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ahora leeremos en 1 Nefi, en el capítulo 2, el versículo 16, donde se menciona. Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura, y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor, y he aquí, que Él me visitó, y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Así que no me rebelé en contra de Él, como lo habían hecho mis hermanos. Ahora leeremos en 1 Nefi, en el capítulo 15, los versículos del 6 al 11, que dicen lo siguiente. Y aconteció que después de haber recobrado la fuerza, hablé a mis hermanos, deseando saber la causa de sus disputas. Y dijeron, He aquí no podemos comprender las palabras que nuestro Padre ha hablado concerniente a las ramas naturales del olivo, y también con respecto a los gentiles. Y les dije, ¿habéis preguntado al Señor? Y me contestaron, no, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros. He aquí, les dije, ¿cómo es que no guardáis los mandamientos del Señor? ¿Cómo es que queréis perecer a causa de la dureza de vuestros corazones? ¿No recordáis las cosas que el Señor ha dicho? Si no endurecéis vuestros corazones y me pedís con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente mis mandamientos, de seguro os serán manifestadas estas cosas. Ahora leeremos en el libro de Jacob, en el capítulo 1, los versículos del 7 al 8, que dicen lo siguiente. Por lo que trabajamos diligentemente entre los de nuestro pueblo, a fin de persuadirlos a venir a Cristo y a participar de la bondad de Dios, para que entraran en su reposo, no fuera que de algún modo Él jurase en su ira que no entrarían, como en la provocación en los días de tentación, cuando los hijos de Israel estaban en el desierto. Por tanto, quisiera Dios que persuadiéramos a todos los hombres a no rebelarse contra Dios para provocarlo a ira, sino que todos los hombres creyeran en Cristo y contemplaran su muerte, y sufrieran su cruz y soportaran la venganza del mundo,
Por tanto yo, Jacob, tomo mi cargo, cumplir con el mandato de mi hermano Nefi. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 12, los versículos del 33 al 36, que dicen lo siguiente. Pero Dios llamó a los hombres en el nombre de su Hijo, pues este era el plan de redención que se estableció, diciendo: si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, entonces tendré misericordia de vosotros por medio de mi Hijo unigénito. Por tanto, el que se arrepienta y no endurezca su corazón, tendrá derecho a reclamar la misericordia por medio de mi Hijo unigénito, para la remisión de sus pecados, y ellos entrarán en mi descanso. Y el que endureciere su corazón y cometiere iniquidad, he aquí, juro en mi ira, que no entrará en mi descanso. Y ahora bien, hermanos míos, he aquí, os digo que si endurecéis vuestros corazones, no entraréis en el descanso del Señor. Por tanto, vuestra iniquidad lo provoca a que Él envíe su ira sobre vosotros, como en la primera provocación. Sí, según su palabra en la última provocación, como también en la primera, para la eterna destrucción de vuestras almas. Por tanto, según su palabra, para la última muerte, así como la primera. También se recomienda estudiar el mensaje Entregar nuestro corazón a Dios, por la hermana Neil F. Marriott, segunda consejera de la Presidencia General de Mujeres Jóvenes. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2015, el cual escucharemos a continuación. La Conferencia General de abril, el Elder Oaks habló de lo que debemos hacer para reformar nuestra vida personal. Considero que una reforma personal comienza con un cambio de corazón y no importan sus experiencias pasadas o su lugar de origen. Yo soy del sur de los Estados Unidos y en mi juventud la letra de un viejo himno protestante me enseñó sobre el corazón de un verdadero discípulo, un corazón que ha cambiado. Piensen en estas palabras que tanto amo. Que sea a tu manera, Señor, a tu manera. Tú eres el alfarero y yo la arcilla. Fórmame y hazme según tu voluntad, mientras espero, sumiso y tranquilo. ¿Cómo podemos nosotros, que somos personas modernas, ocupadas y competitivas, llegar a ser sumisas y tranquilas? ¿Qué hacemos para que los caminos del Señor sean los nuestros? Empezamos por aprender sobre Él y pedir entendimiento. A medida que nuestra confianza en Él crece, abrimos nuestros corazones y procuramos hacer su voluntad. Esperamos las respuestas que nos ayudarán a entender. Mi cambio de corazón comenzó cuando tenía 12 años y empecé a buscar a Dios. Aparte del Padre Nuestro, yo no sabía orar. Me arrodillaba, esperando sentir su amor, y preguntaba: ¿dónde estás, Padre Celestial? Sé que estás ahí, pero ¿dónde? Pregunté durante toda mi adolescencia y tuve destellos de la realidad de Jesucristo, pero el Padre Celestial dejó que buscara y esperara durante 10 años. En 1970, cuando los misioneros me enseñaron sobre el plan de salvación del Padre y la expiación del Salvador, mi espera terminó. Acepté estas verdades y me bauticé. Con ese conocimiento de la misericordia y el poder del Señor, mi esposo, mis hijos y yo elegimos este lema familiar: todo saldrá bien. Sin embargo, ¿cómo podemos decir esto cuando surgen problemas y no encontramos respuestas? Cuando nuestra encantadora y digna hija de 21 años, Georgia, fue hospitalizada en estado grave tras un accidente de bicicleta, nuestra familia dijo: todo saldrá bien. Cuando tomé el vuelo desde nuestra misión en Brasil a Indiana para estar con ella, me aferré a nuestro lema familiar. Sin embargo, nuestra hermosa hija pasó al mundo de los espíritus solo horas antes de que mi avión aterrizara. Con el dolor
y la conmoción en la que nos encontrábamos en nuestra familia. ¿Cómo podíamos mirarnos unos a otros y aún así decir todo saldrá bien? Tras la muerte de Georgia sentimos un gran dolor, luchamos por superarlo y aún tenemos momentos de gran tristeza, pero nos aferramos al conocimiento de que nadie muere realmente. A pesar de nuestra angustia, cuando el cuerpo físico de Georgia dejó de respirar, tenemos fe de que ella sigue viviendo como espíritu y creemos que viviremos con ella eternamente si somos fieles a los convenios que hicimos en el templo. Fe en nuestro Redentor y en su resurrección, en el poder de su sacerdocio y en los sellamientos eternos nos permite declarar nuestro lema con convicción. El presidente Hinckley dijo: si ponen de su parte, todo funcionará. Confíen en Dios, el Señor no nos abandonará. Nuestro lema familiar no dice todo saldrá bien ahora. Habla de nuestra esperanza en el resultado eterno, no solo de resultados presentes. En las Escrituras leemos: escudriñad diligentemente, orad siempre, sed creyentes, y todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien. Esto no significa que todas las cosas son buenas, sino que para los mansos y fieles las cosas, tanto positivas como negativas, obran en conjunto para el bien. Y el momento apropiado depende del Señor. Esperamos en Él, en ocasiones como Job, en su sufrimiento, sabiendo que Él lastima, pero Él venda. Él hiere, pero sus manos curan. Un corazón sumiso acepta la prueba y espera que llegue la curación. Cuando nos entregamos al Espíritu, aprendemos los caminos de Dios y sentimos su voluntad. Durante la Santa Cena, a la que yo llamo el corazón del día de reposo, tras orar por el perdón de nuestros pecados, es educativo preguntarle al Padre Celestial: Padre, ¿hay algo más? Cuando somos sumisos y estamos tranquilos, nuestra mente puede encaminarse hacia algo más que debemos cambiar, algo que limita nuestra capacidad para recibir la guía espiritual e incluso la sanación y la ayuda. Por ejemplo, tal vez secretamente le guarde rencor a alguien. Al preguntar si hay algo más que debo confesar, ese secreto viene a mi mente claramente. En esencia, el Espíritu Santo susurra: ¿tú preguntaste si había algo más? Pues aquí está. Tu resentimiento disminuye tu progreso y daña tu habilidad para tener relaciones sanas. Tienes que olvidarlo. Sí, es difícil. Y puede que sintamos que nuestra animosidad está justificada, pero seguir el camino del Señor es el único camino a la felicidad eterna. Con el tiempo y gradualmente recibimos su fortaleza y su guía, la que tal vez nos lleve a asistir más al templo o a estudiar más profundamente la expiación del Salvador, o a hablar con un amigo, un obispo, un consejero profesional o hasta un médico. Nuestro corazón empieza a sanarse cuando nos sometemos a Dios y lo adoramos. La adoración verdadera comienza cuando nuestro corazón es recto entre el Padre y el Hijo. ¿Cómo se encuentra hoy nuestro corazón? Paradójicamente, para tener un corazón sano y fiel, debemos permitir que se quebrante ante el Señor. Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito, dijo el Señor. El resultado de sacrificar nuestro corazón o voluntad al Señor es que recibimos la guía espiritual que nosotros necesitamos. Cuando entendemos la gracia y la misericordia del Señor, vemos que nuestro corazón obstinado empieza a quebrantarse y sentimos gratitud. Entonces acudimos a Él, anhelando a sujetarnos al Hijo unigénito de Dios. Con un corazón quebrantado por la búsqueda y la entrega, recibimos nueva esperanza y guía por medio del Espíritu Santo. He luchado por eliminar el deseo mortal de que las cosas sean a mi manera, finalmente dándome cuenta de que mi manera es más deficiente, limitada e inferior a la manera de Jesucristo. Su camino es el sendero que lleva a la felicidad en esta vida y a la vida eterna en el mundo venidero. ¿Podemos amar a Jesucristo y a su camino
más de lo que nos amamos a nosotros mismos y a nuestros planes? Hay quien piensa que ha fallado demasiadas veces y se siente muy débil para cambiar actos pecaminosos o deseos mundanos. Sin embargo, como pueblo de Israel, no intentamos cambiar una y otra vez, solos y por nuestra cuenta. Si acudimos sinceramente a Dios, Él nos acepta como somos y nos hace mejores de lo que nos imaginamos. El gran teólogo Robert L. Millet escribe sobre un sano anhelo de mejorar, en equilibrio con la seguridad espiritual de que en y a través de Jesucristo lo lograremos. Con tal comprensión podemos decirle al Padre Celestial francamente, y siempre confiando en su bondad, sus dones recibiré, alegre su voluntad, y lo que me mandes seré. Cuando ofrecemos nuestro corazón quebrantado a Jesucristo, Él acepta nuestra ofrenda, nos vuelve a aceptar, sin importar las pérdidas, las heridas o el rechazo que hayamos sufrido. Su gracia y sanación son más poderosas que todo ello. De verdad, estén con el Señor y podremos decir con confianza, todo saldrá bien. En el nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven Sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 45. Hebreos, capítulos 1 al 6. Lección asignada del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2023. Titulado Jesucristo, el autor de eterna salvación.